Estamos en el 18º domingo del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B, dedicado al Evangelio de Marcos, pero como ya comentamos varias veces, siendo Marcos el Evangelio más corto, la liturgia de la Iglesia aprovecha para introducir en algunos domingos de este ciclo B temáticas importantes del Evangelio de Juan que no se cubren en el tiempo que normalmente leemos a Juan, que básicamente es Cuaresma, Pascua y en algunos momentos también del Adviento. Entonces, vamos a tener una serie de domingos que implicó el anterior, el que viene y el siguiente, alrededor de uno de los capítulos más bellos, profundos, densos en el buen sentido de la palabra del Evangelio de Juan, que es el capítulo 6, un capítulo con un fuerte contenido eucarístico. Y todo esto alrededor del signo de la multiplicación de los panes, como veíamos la semana anterior. Tomamos del texto del Evangelio de hoy la declaración del Señor en la sinagoga de Cafarnaúm. Yo soy el pan de la vida. Nuestra primera lectura está tomada del libro del Éxodo, que es uno de los 5 libros del Pentateuco, que literalmente significa 5 vasijas, porque antes así se guardaban los textos enrollados adentro de unas vasijas, como las que algunos de ustedes habrán visto en las que se encontraron en los rollos del Mar Muerto. También se le conoce como la Torá o la ley. Ahí les pongo los 5 libros que integran el Pentateuco. El tema principal del Éxodo es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, su camino para alcanzar la tierra prometida. Todo el relato es paradigmático, no nada más es una historia, sino que es un ejemplo interpretativo para que entendamos el camino que cada persona y cada colectivo está llamado a recorrer para salir de la esclavitud del pecado, es decir, culto al ego, al egoísmo, y la entrada al corazón con mayúsculas, ese lugar de encuentro y la comunión con Dios, la tierra prometida de esta comunión con el Señor y los demás. Este camino de conversión, simbolizado por los 40 años, que viene nuestra palabra cuarentena, si bien liberación no siempre es fácil ni gratificante, porque implica renuncias y dejar atrás actitudes a las que nos habíamos acostumbrado. Por eso en la lectura el pueblo de Israel empieza a murmurar contra Dios, diciendo que en Egipto tenían que comer, había carne, había pan y ahora están en este desierto donde no hay nada que comer. Se les olvida la esclavitud en la que vivían. En este camino de purificación, de transformación, Dios está con nosotros, nos acompaña y nos da lo necesario para vivir, como lo muestra el relato del maná y las codornices que Dios provee en el desierto. Tomado del texto del Éxodo, este es el pan que Dios les da por alimento. Siguiendo la temática de la primera lectura, el Salmo 77 nos transmite que Dios provee las necesidades de su pueblo. Destaca la memoria agradecida de Israel por lo que Dios hizo por ellos. No permitió que pasaran hambre, sino que les dio pan del cielo. Nos recuerda que las compuertas del cielo se abrieron y de las nubes descendió el alimento que necesitaba. Los seres humanos entonces comieron pan de ángeles. Con todo, lo principal es recordar que todo eso fue para que pudieran llegar a la tierra prometida. Y por eso tomamos esta frase del Salmo: los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. En la segunda lectura continuamos con la carta de Pablo a los Efesios, donde nos va presentando distintas facetas del misterio de la Iglesia, el cuerpo vivo de Cristo.
El texto que escucharemos hoy es una exhortación sobre la actitud propia de quien sigue a Cristo. A diferencia de los paganos que viven bajo la tiranía de sus instintos animales, quienes forman parte del cuerpo de Cristo viven en comunión con Él y sus sentimientos. El placer egocéntrico no es su último referente, sino que han madurado, han crecido para ver que lo realmente importante, gratificante, vivificante es la vida en comunión. El Espíritu renueva nuestra mente, nos dice Pablo, y nos permite entender y vivir que somos imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Así llegamos a la lectura del Evangelio que, como les comentaba, está tomada del capítulo 6 de San Juan. Es el inicio del discurso eucarístico de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Los primeros 12 capítulos de Juan, lo hemos dicho varias veces, son llamados el libro de los signos y está conformado por 7 signos o milagros de Jesús seguidos de discursos explicativos del misterio de Cristo. En particular, el capítulo 6 tiene como signo lo que leímos la semana pasada, la multiplicación de los panes. Ahora escucharemos parte del discurso del Señor en la sinagoga del poblado de Cafarnaúm, en el cual les comunica que Él es el pan bajado del cielo. Él es el alimento que nos transmite la verdadera vida. Como en cada signo, la gente tiene una imagen de Jesús que está distorsionada y quieren que Jesús se vaya adecuando a su imagen. Pero el Señor, a través de estos discursos, corrige esa distorsión y va revelando, develando cuál es su verdadera identidad. Juan nos presenta a la gente buscando a Jesús después de la multiplicación de los panes, desde la esperanza de que Él les proveerá permanentemente de pan para comer, es decir, dejar a un lado las preocupaciones de supervivencia. A nosotros, en nuestro mundo contemporáneo, a la mayor parte de la gente, tristemente no a todas, nos cuesta trabajo entender la fuerza de esa esperanza en una sociedad de subsistencia, como era la del año 1 de nuestra era cristiana, que es cuando se escribe el Evangelio. La mayor parte de la gente que escuchaba estos textos había vivido el peligro de morir de hambre, lo cual el tener un pan asegurado es una experiencia vital muy importante. El Señor les invita que, a pesar de eso, busquen un pan que nutre de una manera más completa y profunda, un pan que alimenta el alma, el espíritu. Ante su entusiasmo por ese anuncio, el Señor se presenta como ese pan, el pan que da la vida. Acudir a Él nos sacia del hambre de amor. Creer en Él nos quita la sed de ser amadas, de ser amados. La frase final de la lectura: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Desde luego que alimentarnos es una de las acciones fundamentales de nuestra vida para poderla mantener. Si no nos alimentamos, vamos perdiendo energía, vamos perdiendo capacidad de vivir. De alguna manera vamos dando la espalda a uno de los elementos fundamentales de lo que nos caracteriza como seres vivos. Creo que en alguna ocasión ya lo habíamos comentado, que se llama ergosis. La ergosis que tienen en común todos los seres vivos es que tienen la capacidad de tomar del medio ambiente y regresar al medio ambiente, como en la alimentación y la respiración, y aunque van incorporando cosas de fuera y van devolviendo cosas de dentro, no pierden su identidad. El alimento, desde luego que en la experiencia humana, pues tiene varios significados muy profundos. El primero que me gustaría recordar es que, y lo hemos experimentado todas y todos, cuando tenemos hambre nos cambia el carácter. En eso pues hay algo de instinto, ¿verdad? En los animalitos lo mismo.
Recuerdo que nos recomendaban cuando éramos pequeños, no te acerques nunca a un perro, pero ni siquiera a un gato cuando están comiendo, porque te van a echar una tarascada, ¿no? Te van a morder, te van a agredir. Es algo instintivo, desde luego. En aquellas situaciones en las que el alimento era escaso y había que competir por él, pues cuando alguien está hambriento, siente como que se le acelera este mal carácter para poder defender su alimento de quien se le acerque. Pero en términos generales lo que pasa es que empiezan a disminuir nuestros niveles de energía. Y cuando nos alimentamos, nos cambia el carácter. Por eso los momentos más felices de nuestra vida los celebramos alrededor de una mesa donde compartimos el alimento. Y con ese bienestar, con esa experiencia de sentirnos vivificados con lo que hemos compartido con el alimento, pues celebramos, nos alegramos, se nos nutre no solamente el cuerpo, sino eventualmente también la mente, el espíritu. De ahí la importancia de este símbolo en la tradición religiosa en general y muy de manera particular en el cristianismo. Recordemos que el símbolo que el Señor quiso dejar para subrayar su presencia sacramental en medio de su iglesia fue precisamente el alimento, el pan y el vino. Cuando nos alimentamos, les comentaba, nos sentimos vivificados. Cuando el alimento nos nutre, lo sentimos corporal, existencialmente, como que nos, eh, se nos recargan las pilas, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, claro, cuando comemos lo correcto y en la medida correcta. El texto del Evangelio, que ya les comentaba, está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 6, va a empezar todo este discurso de Jesús presentándose. El símbolo es el pan bajado del cielo, pero vale la pena traducirlo tratando de llegar a su sentido más profundo. Jesús es aquel, porque desde luego es una presencia personal, es aquel que nos vivifica y que nos vivifica permanentemente. Cuando hemos tenido hambre y nos saciamos, pues estamos felices, pero a las 6, 7, 8 horas o antes, en ocasiones ya estamos igual, ¿no? Digamos que estos alimentos tienen como una característica propia que son efímeros, como dice el texto, ¿no? Perecen, dejan de efectuar en nosotras y en nosotros esta capacidad de vivificarnos. No así la relación con Cristo. Cada vez que nosotros acudimos al encuentro con el Señor, seremos vivificados, seremos vivificadas, es decir, energizadas, nutridas, transformados desde luego para bien, capacitados para habitar, para asumir nuestra condición de ser imagen divina. Esta imagen divina que cuántas veces hemos subrayado que tiene que ver con el amor a la manera de Dios y que aprendemos de Dios y que cuando se instala en nuestra vida como un dinamismo nos capacita para crear como Dios crea, para alimentar y nutrir como lo hace Dios en nuestras relaciones interpersonales, realmente de una forma misteriosa. Quien está vinculado a Cristo, quien recibe cotidianamente, de manera permanente, este dinamismo de vida por el amor de Cristo percibido y acogido, es decir, aceptado, irradia, transmite esa misma luz, ese mismo dinamismo que vivifica a las personas que le rodean, al mundo que le rodea, muchas veces sin necesidad de palabras, sin necesidad de grandes acciones o mayores manifestaciones. El simple hecho de estar nutre, irradia, transforma, da vida. Por lo tanto, Cristo es el alimento definitivo. Y
Cuando decimos que Cristo, estamos hablando desde luego de esta relación interpersonal con el Señor, esta común unión en el amor con Cristo, tan profunda que llega a constituir, bueno, nos damos cuenta de algo que es una verdad, pero que no percibimos por nuestra ceguera del pecado, que en lo más profundo de nuestro ser está Cristo. Pero si no lo vivimos conscientemente, nuestra conciencia, que es la que está llamada a unificar la realidad de nuestro cuerpo, mente y espíritu, pues no puede hacer ese trabajo y por lo tanto nos vivimos rotos, fragmentados. Cuando separamos tiempo, y este es otro de los elementos muy importantes, vinculado a una de las frases del Evangelio que acabamos de escuchar, la gente cuando Jesús les echa en cara, me andan buscando solamente porque quieren que no les falte pan todos los días, ¿no? Busquen un pan más importante, un pan que no perece. La gente motivada por lo que el Señor les dice, le preguntan, empiezan a intuir, aunque sus corazones todavía, sus conciencias están un poquito ofuscadas, ¿qué tenemos que hacer para realizar, para hacer las obras de Dios, las obras del Señor? Esto se ha traducido de muchas maneras, pero en el contexto de lo que el propio Evangelio y sobre todo la totalidad del capítulo 6 de Juan nos transmite, está hablando de este dinamismo divino que da vida. ¿Cómo podemos, Señor, poder compartir la vida, tener esa capacidad de dar vida como la tienes tú? Eso que nos has descrito, ese pan que no perece, ese vehículo de vida que vivifica y que vivifica siempre, que no tiene caducidad, digamos. Y el Señor le subraya que para poder alcanzar eso es fundamental el vínculo con Él. Él es el pan de vida. Siguiendo una tradición de los evangelios que a veces nos queda un poquito olvidada, Jesús dice algunas frases que si realmente fueron recogidas tal cual, pues nos harían entender por qué las autoridades religiosas no estaban muy contentas con lo que Jesús decía, porque en ocasiones contradice claramente textos de la Torá, ¿no? La Torá dice, lo leímos en la primera lectura, que comieron pan del cielo. Y en la sinagoga de Cafarnaúm, el Señor Jesús les dice, ese no es pan del cielo. Y en el fondo, pues claro que no es pan del cielo, es algo que estaba aquí, no tiene, además es una realidad objetualizada, es un objeto, es una cosa. Jesús dice, ese pan, ese nutriente, el único, lo único que ha llegado a esta tierra proveniente del cielo, soy yo. Es esta presencia. Esta presencia que en una realidad encarnada en la naturaleza humana puede darles este alimento que no se acaba, que les vivifica para la eternidad, que les capacita además, viviendo en esa dimensión de eternidad, sostenidos por el amor de Cristo, para transmitir, para hacer las obras de Dios, es decir, para ser co-creadores y co-redentores, co-plenificantes o planificadores, planificadoras del mundo que nos rodea. Yo soy el pan de vida. Y lo que les corresponde a ustedes como obra, porque está la obra de Dios, que es el dinamismo que Dios opera con ustedes y en ustedes, pero como paso previo a ustedes les corresponde creer en aquel que Él ha enviado, confiar. Creer y confiar, lo hemos dicho muchas veces, hermanos y hermanas, no es un concepto, no es una idea. Sí, 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 yo creo, yo creo, yo creo. Y le dedicas 30 segundos a decir esa frase y a quedar con tu mente tranquilizada porque está narcotizada. Creer en Cristo, confiar en Cristo, es tener a Cristo a tu lado conscientemente todo el día.
Y para que eso se vaya asentando en tu conciencia, todas y todos necesitamos tiempos fuertes. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, pero no me canso de decírselo? ¿Cuánto tiempo de cada día le dedicas a estar totalmente en las manos del Señor? Totalmente atenta, atento al Señor. Créeme que no hay ninguna actividad de tu día, ni comer, que pese tanto para la plenitud de tu vida como ese tiempo que le dedicas al Señor. No te distraigas, acude, deja que Él te nutra, te vivifique. Y con eso que vivifica en tu corazón, tú a su vez estés capacitado, capacitada para vivificar a tus hermanos y hermanas. Quiero terminar con un par de reflexiones sobre la carta de Pablo a los Efesios, bellísima, bellísima, en particular en este sentido que hemos estado diciendo, ¿no? Nos invita Pablo a no vivir como los paganos, dice. No te dejas distraer por los placeres que el espíritu del mundo te presenta, los satisfactores. Me gusta más ese término porque finalmente eso no te va a dar vida y te va más bien a robar la vida. Después dice que eso no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Fíjense que no dice han aprendido de mí. Las comunidades cristianas están sustentadas en una relación personal de cada una y cada uno con Cristo. El Cristo que los educa, los transforma, los capacita, los alimenta, los nutre, los envía. Y también, como comunidad, su relación con el Dios vivo en Cristo. Nos dice, Cristo les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por estos deseos que no dan vida. Finalmente, y con eso me quedo, dejen que el Espíritu renueve su mente. Pero no es magia, hermano y hermana. Tienes que separar tiempo para abrir tu conciencia al Espíritu, a la presencia del Dios que hace las cosas nuevas, para que así recuperemos, vivamos a plenitud nuestra imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Que así sea. En esta semana les recomiendo, recuperando lo que meditábamos en las lecturas de este día, dedicar tiempo para ser vivificados por Cristo. Estamos empezando en la tradición cristiana oriental, la que se conoce como la Cuaresma de la Virgen, que es del 1 al 15 de agosto, culmina con la fiesta de la Ascensión de la Virgen. Una fiesta muy querida en las iglesias cristianas, desde luego. Pidámosle a María, nuestra Madre, todos los días antes de iniciar nuestra oración, nuestro encuentro con Cristo que nos vivifica, que nos ayude, que nos lleve de la mano a poder realmente abrir nuestra conciencia, nuestras vidas, nuestros corazones a esa presencia del Señor que nos transforma, a ese espíritu que nos renueva, como nos decía la carta a los Efesios. Que la presencia de María en este tiempo particularmente dedicado a meditar en su servicio en la redención de la humanidad nos ayude a acercarnos cada vez más a Cristo. Que tengan un buen día y una buena semana. Dios con ustedes.